Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? Estamos en la segunda transmisión en vivo que estamos realizando desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Viernes 4 de febrero, les recordamos la fecha, 4 de febrero del año 2022. Y cuando son las 2 de la tarde con 5 minutos tiempo de Baja California, las 4 de la tarde, no, perdón, las 3 de la tarde con 5 minutos tiempo de Juárez, allá en Chihuahua. La más cordial de las bienvenidas, queridísimos amigos, y hacemos mención, y hago mención del estado de Chihuahua, porque estamos retomando nuestras colaboraciones, nuestra comunicación directa por la vía de Zoom a este programa que, bueno, pues de momento le hemos puesto Paso del Norte, a ver si te gusta, mi estimado Servando. A ver, ahorita te voy a preguntar a ver si tienes alguna otra propuesta, pero quiero arrancarlo con esto. Y síguele porque creo que estamos recibiendo una llamada ahorita que es importante para nosotros. Adelante. Sí, es que Servando, amigos, amigas de Cuatro Vientos, desde el año pasado le pedimos a Servando que le pusiera nombre a su espacio. Y está, yo creo que así son los sociólogos, porque tenemos aquí también a tu amigo Víctor Alejandro, y él tiene una libreta donde apunta todo lo que uno le dice y que le parece importante y lo hace con una letra preciosísima, pero de todos modos ya no la vuelve a abrir, ¿ves? Ya no sabe, entonces, no sé si a ti te pase igual que tomas nota y ya después no abres las notas. Necesitamos un nombre para tu programa, Servando. Pues provisionalmente le hemos puesto Paso del Norte, mi estimado Servando, así que ya tú me dices si va o no va, ¿sale? Está aprobado, de hecho, no sé si lo he comentado, pero a mí ese nombre me encanta. Yo digo que Juárez se debería seguir llamando Paso del Norte, Paso del Ciudad Norte. Juárez. Pero hemos perdido esa batalla. Bueno, pues para quienes no conocen a Servando, se los presento: periodista, comunicólogo social, maestro en ciencias sociales, directivo y académico de la Universidad Autónoma de Juárez en Chihuahua, un gran amigo de Galicia Aragón, un gran amigo, espero que lo podamos ser, que me estimes así, mi estimado Servando, que pues tenemos de nueva cuenta sus colaboraciones quincenales. Y Servando, pues ¿dónde se está mostrando una miscelánea de información que tiene que ver con el costalote que trae en impuestos y en derechos, aumentos y planes para cobrar más del nuevo gobierno panista allá en Chihuahua a sus ciudadanos? Y mire, primero, el replaqueo vehicular, la deuda pública que crece, la necesidad de democratizar las elecciones en los cabildos con los regidores, más todo lo que se acumule. Olga. Bueno, como Servando es así como una esponja para los virus, o le pasa lo mismo que al presidente López Obrador, sí. Se contagió de COVID, pero tú nada más una vez, Servando, tú nada más una vez, y quien puede hablar poco, vamos a darnos prisa en este programa. Entonces, primero que nada, agradecerte infinitamente que ya hayas podido estar con nosotros, Servando, sí. Podido y querido. Aunque también tenemos ahorita una pequeña desconectividad con él. Esperemos que de nueva cuenta se conecte. Esperemos que no tarde mucho tiempo, Galicia. Sí, ya me está mandándole mensajes. Adelante, por favor. Sí. Bueno, plantear también que dice, se le fue la luz. Se le fue la luz. Es que hay más clima. Bueno, justamente eso es lo que íbamos a comentar, que Chihuahua tiene ahorita un clima terrible, con mucho frío, ha estado nevando, independientemente de lo que marca el termómetro, la sensación de frío por el vientecito que hace, es muy grande, tienen sensación de frío de menos 11 grados, menos 12, ayer estuvieron en Juárez con sensación de frío de menos 15 grados ya en la noche. Y bueno, tienen que cuidarse mucho porque los cambios bruscos les provocan enfermedades canijas. Y el cambio brusco es inevitable, ya que están en oficinas, están en sus casas y tienen que poner la calefacción. Ahí están muy a gusto. Es imposible vivir en esos lugares si no tienes calefacción central, o aunque sea un calentón, como le decimos nosotros. Pero cuando sales a la calle, al frío, ahí es donde te enfermas. Javier ya sabe de eso, ya le sucedió en un paseo, invernal a Chihuahua, unas vacaciones invernales. Me agarró feo.
Entonces, ahorita pues se les está yendo también la energía eléctrica. Hubo un año, hace ya como unos 8 años, en que bajó tanto la temperatura en Chihuahua, bajó -5, -8 grados. Por momentos de la noche llegaron a -10, -12 grados. Pero el problema no es que haya bajado tanto la temperatura 1 o 2 días, sino que se mantuvo así bajita durante casi una semana o una semana. Y esto no me lo van a creer ustedes, amigos, amigas, pero hizo que se reventaran las tuberías de agua en la gran cantidad, la inmensa mayoría de las casas de Chihuahua. Y fue terrible, fue Chihuahua, fue Ciudad Juárez, fue gran parte del estado. Y entonces nosotros nos comunicábamos con nuestros familiares, con nuestros colegas periodistas, y fíjense lo que tenían que hacer. Algunos tenían que irse a rentar un cuarto de hotel entre varios compañeros, compañeras, para poder bañarse, para poder tener agua caliente, porque en su casa las tuberías estaban rotas. Otros hicieron negocio, el negocio del siglo, porque los plomeros se convirtieron en los trabajadores mejor pagados, mejor que un especialista médico, mejor que un académico universitario. Alcanzaron a cobrar cantidades tremendas. Cualquier refacción de las que se necesitaban se encarecieron terriblemente. La gente no podía comprar las refacciones, no podía pagar los plomeros de lo caro que estaban, o tenían que hacer filas de espera para poder ser atendidos. El gobierno tuvo que llamar a todos los chihuahuenses que supieran algo de plomería para que se pusieran en una fila, se anotaran y prestar ese servicio como un servicio público para ir a las casas, especialmente también a los hospitales, las guarderías. Así se puso el clima hace 10 años. Ahora no está en esos extremos, pero sí sabemos que ha hecho muchísimo frío. Y pues no sabemos si va a regresar la luz. Sí, mira, bueno, mira, lo que tengo ahorita de recado ya se comunicó por Messenger, nuestro queridísimo Servando, va a intentar conectarse por la vía telefónica si se les fue la luz. Y de momento lo que podemos hacer, Olga, es dar a conocer una nota que se publica hace unas 2 horas en el Heraldo de Chihuahua sobre las condiciones climáticas allá en esa hermosísima región, ese hermosísimo estado que es Chihuahua. La Coordinación Estatal de Protección Civil informó sobre los efectos de la quinta tormenta invernal y el Frente Frío número 28, ¿sí?, que dejaron a 19 municipios con nieve y una temperatura mínima de -11.9 grados, 12 grados, -12 grados centígrados en el Vergel, municipio de Valleza. También dice que las temperaturas mínimas registradas en Chihuahua son las siguientes: -2.1 en Juárez, -7.2 en Ahumada, en Villahumada, -10.2 en Janos, -6.3 en Nuevo Casas Grandes. Todo bien, todo esto es menos, 4.8 en Madera. Bajo cero, todo. Sí, bajo cero, 4.8. -3.3 en Temozachic. Temozachic. Luego, -1.1 en Cuauhtémoc, -3 en Majalca, -4.6 en Ojinaga, -3.3 en Delicias, -0.4 en Camargo. Luego, en Jiménez, tienen una de -0.9 grados. En Parral, -1.4, en Valleza, -2, en Basaciachi, -4.7. Oye, esas zonas son las de... Es que son zonas cálidas, esas son partes de Basaciachi, cierto. es la barranca, casi la barranca. Pero mire, por ejemplo, en Krill, ese sí lo conozco, ¿Sí? -2.7, en Chinimpas, -4.6, Urique, 7.3, Guamuchi, obviamente menos, Guamuchi 6.6, -6.6, y en el Vergel es lo más frío con el -11.9. Y también están diciendo que
con el tema de las precipitaciones, lluvias, se acumularon lluvias en el Vergel de 8.8 milímetros, Krill 7.2, ahí está también lloviendo, interesante. Guamuchi 6.2, Juárez 3.8, Juanito 3.4, Praxedis Guerrero 3, Madera 1.8, Flores Magón 0.4, Miguel Benavides 0.4 y en Chinipas 0.3 milímetros. Y el pronóstico para hoy viernes: el Frente Frío número 28 y su masa de aire polar asociada en interacción con la quinta tormenta invernal, la corriente de chorro y un vórtice en niveles medios en la atmósfera sobre el noroeste del país favorecerán el ambiente de gélido a muy frío por la mañana, frío por la tarde y heladas en la gran parte del hermoso estado de Chihuahua. Sí, es un estado con climas verdaderamente extremos. Allá el invierno es invierno y el verano es un calor de veras, pero calor, calor. Se marcan perfectamente las 4 estaciones del año. Ahora, lo que estamos hablando es de lo que sucedió ayer, que puede prolongarse un poco todavía hoy, que fue una tormenta invernal. Provocó también la cancelación de 14 vuelos, tuvieron que cerrar aeropuerto, cancelaron 8 en Chihuahua, 6 en Ciudad Juárez, y puso en alerta a toda la población para el suministro de gas, porque es lo que les estamos diciendo. La gente tiene que tener asegurada la calefacción en sus casas, si no, se nos congelan. Y hay que tener mucho cuidado porque ahorita también coincide con la nueva oleada de Omicron, de la variedad de coronavirus, de COVID-19. Y bueno, pues hay mucha gente ahorita contagiada y en estas condiciones es más propicio el contagio, porque además la gente se tiene que encerrar, cierran lo mejor que pueden su casa y entre más cerrada, menos ventilación tiene y entonces es más fácil, si una persona está contagiada, contagia a los demás. Eso es importante saberlo porque hace mucho frío, pero tienen que estar ventilando sus casas debido a la pandemia. La otra cuestión que viene desde que yo tengo uso de razón de uso de memoria, dicen, cada año hay familias enteras que mueren y mueren intoxicadas adentro de sus casas porque no tienen ellos sistemas seguros de calefacción, encienden cualquier tipo de calentor, a veces se meten simplemente brasas encendidas y cualquier cosa que les pueda dar un poco de calor, y entonces se encierran y el hidróxido y el dióxido de carbono hacen de los suyos y matan a toda la familia, desde el bebé hasta la abuelita, amanecen muertos. Es algo muy triste porque por más de que hay una campaña permanente en invierno por parte de los gobiernos alertando a la gente para que tenga cuidado y que deje siempre una ventana, un resquicio abierto para que haya ventilación en la casa, es tan fuerte el frío que mucha gente no se aguanta y cierra, y ahí es donde pues, a algunos les cuesta la vida, ¿no? Así es. Es grave el clima extremo en Chihuahua. Y fíjate lo que son las cosas, Olga, dice nada más para contrapuntear esta información. Las condiciones climáticas polares gélidas son fundamentalmente para Chihuahua, toda la zona del este de Sonora y la zona oeste de Coahuila. Nosotros acá en Baja California, Olga, la verdad estamos viviendo una situación, siempre que hay unas condiciones climáticas graves en alguna región del país, se dan las contrarias, ¿no? En el caso de Baja California en este momento, este clima tan gélido allá en el norte de la República nos beneficia porque tenemos la presencia de una ligera temporada de viento Santana que nos permiten tener climas cálidos en el transcurso del día, a grado tal que en este momento, Alicia, cuando te digo son las 2 de la tarde con 19 minutos en Baja California, aquí en Ensenada estamos a 21 grados centígrados, 21, y van a estar soleados todos los días. De aquí, los próximos 10 días, amigos y amigas, vamos a estar bien, muy soleados o mayormente soleados,
con temperaturas que van a llegar hasta los 26 grados, 26 y 27 grados en el transcurso de hoy, sábado y domingo, ¿eh? Así Sí. que acá hay que tener cuidado porque hay un cambio importante cuando de repente en la noche, porque obviamente en la noche aquí sí baja también bastante la temperatura, pero no es nada en comparación En la con lo que noche está tenemos ya sucediendo nuestras allá. cobijitas. Bueno, Ajá. otro problema que tienen los juarenses y los chihuahuenses y bueno, en general los habitantes del estado de Chihuahua, pero más del centro al norte del estado, es el que siempre sufren problemas de desabasto, Javier, del gas butano. Y el día de Pues ayer, mira. en especial, el Ahí problema se presentó porque hubo muchos trabajadores que ni siquiera pudieron llegar, trabajadores de las estaciones de venta de gas, que no pudieron llegar a sus Sí, trabajos porque se cerraron las calles claro. por la peligrosidad que significa el hecho no de la nieve en sí, sino que cae la nieve o cae aguanieve y con el descenso de la temperatura se congelan las Se calles. hace hielo. Se hace una capa de hielo y esa capa de hielo provoca deslizamiento de los carros, entonces una gran cantidad de accidentes. Es común también que sucedan muchos accidentes. Y ahorita hablamos de la incomunicación aérea, pero la incomunicación inmediata es la de las carreteras, exactamente por esta razón. Las carreteras se convierten en un verdadero peligro porque son pistas de hielo, Javier. Entonces, muchos automovilistas, muchos conductores, lo que prefieren es salirse de la carretera, esperarse a que pase ahí un momento en mal clima, a ver si sale el sol y derrite un poco el hielo. Otros se arriesgan, pero van a vuelta de rueda. Otros que no se arriesgan también han muerto porque se quedan dentro de sus vehículos con la calefacción puesta, porque no aguantan el frío y mueren también por las mismas razones, por intoxicación, Javier. Entonces sí, el clima es canijo. Son lugares que hemos habitado los seres humanos, ya son grandes ciudades con poblaciones muy aglomeradas, con desarrollo urbanístico tremendo, tienen todos los servicios y equipamiento que puede tener una gran ciudad, y sin embargo se nos olvida que no hace mucho tiempo eran desiertos totalmente sin huella de pie humano y que alcanzaban temperaturas aún peores. Entonces no eran lugares así muy aptos para vivir. Los hemos poblado y pues conforme vamos poblando vamos resintiendo lo que significa vivir en esas zonas extremas. Eso es Chihuahua, es un estado bellísimo. Ya, estamos hablando. Bienvenido de nuevo, Servando. Ya no hables del clima, ya del clima. Ya no hables nada del clima, ya dimos ahí todo, hasta pronóstico y todo. Si quieres agregar nada más algo, pues ya hablamos de la incomunicación que hay, de lo que significa el frío para los chihuahuenses, lo que sucedió ahora con esta tormenta invernal que tuvieron ayer, la sensación de frío, porque una cosa es lo que marca el termómetro, otro lo que se siente. Y bueno, pues las desgracias humanas que también ocurren, ¿no? Por las muertes de personas que fallecen intoxicadas, ansiosas por calentarse con algo y todo lo que ya sabemos que ocurre en Chihuahua, lo hemos estado comentando con nuestros amigos. ¿Qué nos reportas tú en lo particular? Sí, pues efectivamente, bueno, tuvimos aquí una parte de esta tormenta invernal y ayer tuvimos una nevada y hoy pues las temperaturas han estado bastante congelantes. Empezamos con -9, pero la sensación térmica es mucho mayor. Afortunadamente también aquí Juárez se distingue por eso, de que en un día nos ocurren las 4 estaciones, podemos tener nieve, sol, lluvia, viento y todo. En estos momentos ya salió el sol, pero hace un frío de los 1000 demonios, pero con sol. Entonces, así que, y efectivamente, bueno, con esto también ha habido mucha, como acaba de ocurrir, pues problemas con la electricidad, con el gas.
con el agua, porque muchas tuberías se congelaron, a pesar de que pues alguna gente se rompen, ahora con toda esta tecnología, pues sí hubo bastante información de que venía esta tormenta para que la gente se preparara. Y nada más como dato curioso, algo de que, bueno, si usted ya no le da tiempo de proteger su tubería o no tiene dinero o algo, digo, como curioso, decía la Junta de Aguas, sacó unos anuncios donde decía, deje un chorrito así de agua abierta, una llave, para que cayeran Para que esté gotitas fluyendo y evite para que esté congelarse. fluyendo, ajá, y que no se congelara. Entonces, pues como aquí de cualquier cosa hacemos una manifestación, pues ya sabes, uno dice, ¿cómo se va a desperdiciar el agua? No, eso no puede ser. Y otros, no, pues es que es la única forma. Y bueno, pero afortunadamente, y la otra consecuencia de lo que tú mencionabas, Olga, de, claro, la gente, aquí hay mucha pobreza, y el municipio tiene que abrir muchos albergues para que la gente se resguarde, y luego también pues somos muy desordenados y no respetamos los señalamientos de tránsito, hay muchos choques, hay muchos accidentes también, que esa es otra de las consecuencias, pero fíjate que hubo un detalle que tal vez por descuido, pero yo nunca lo había visto desde que vivo en esta ciudad. En esta ocasión, por lo menos dos comercios, uno de venta de pizzas, hicieron algo que, te repito, yo nunca había visto, de que abrieron las puertas de sus negocios en la noche para que la gente que no tuviera gas, que no tuviera forma, pudiera pasar la noche ahí en sus instalaciones. Era un anuncio muy hasta simpático, porque decía, trae tus almohadas y tus cobijas y ven a dormir caliente. Quédate aquí en lo calientito y ahí de paso a lo mejor hasta compras una pizza. Compras algo, ¿no? Pues sí, no decían si les iban a regalar algo, pero pues bueno, ya el hecho de que abrieran sus puertas para que la gente se resguardara de la tormenta invernal, pues creo que es por lo menos un buen detalle, ¿no? En ese sentido. Porque también hay una cantidad importante de indigentes, ¿no? De gente que vive en la calle. Sí. Sí, aquí eso sí, pues sí es siempre se abren casi todos gimnasios, centros comunitarios, siempre se habilitan para proteger a la gente. Lo que también siempre ocurre, y eso desde muchísimos años atrás, que las cobijas que deben llegar para esta fecha, pues llegan en verano, y que Gracias. Y las láminas y todo que deben llegar en verano, pues llegan en invierno, ¿no? Pero bueno, esa es parte. Mira, mejor vamos a Chichén. A Chichén Itzá, mira, ahí sí. Bien, pues ojalá te vaya muy bien y que puedas disfrutar lo bonito de estas nevadas que es el paisaje. Querido Servando, platícanos de otro tema que hemos visto desde acá, desde Baja California, y yo que conozco cómo se las gastan en Chihuahua con el replaqueo, nomás tengo los ojos chinitos, pero se me ponen cuadrados, se me ponen redondos. En Chihuahua es muy caro todo esto que tiene que ver con los automóviles, la entrega de la validación, le llaman ellos, o revalidación. Revalidación. Y el cambio, el canje de placas, se dejan ir, se despachan con la cuchara grande. Le estábamos recordando que en el gobierno del priista Patricio Martínez, ¿qué años fue, Servando? 98. 98 fue cuando entró. Bueno, en 98-2004, hijo de su madre, qué recaudador era ese hombre, qué bárbaro, nos traía, parecía, ya brincábamos como tripitas en comal, ¿verdad? Porque no podíamos pisar, todo se puso caliente ahí con lo costoso que era el gobierno, y se le fue la mano con el replaqueo a tal grado de que muchos chihuahuenses optaron por ir a cambiar sus placas a Durango, a Coahuila, a otros estados, porque fue infame lo que hizo este hombre en un afán pues de llevar recursos al erario.
Y ahora pues parece que estamos empezando más o menos igual, no sé si sea así de extremo, cómo lo ven ustedes, que son los que lo están sufriendo directamente, con esta decisión del gobierno recién iniciado de Maru Campos, la panista Maru Campos, quien acordó y se lo aprobó el Congreso, un replaqueo. Sí, bueno, que desde luego no ha caído nada bien, a nadie nos gusta pagar, y más en las cantidades en que se acordó para pagar esto que se conoce como replaqueo, que no es otra cosa, bueno, el cambio de las placas metálicas que todo vehículo debe usar para poder transitar. Y no, bueno, no son nada menores las cantidades. Esto es una respuesta que da el gobierno a lo que, bueno, también ya se sabe cómo es la situación que se tiene en el estado de la gran deuda que tiene Chihuahua, ¿no? Producto, pues, de varias administraciones, pero que se recrudeció, pues, en la época del gobernador Duarte, y luego que en la pasada administración con el gobernador Corral, que prácticamente no se pudo hacer nada y quedó, sigue siendo un misterio, cuál es la real situación de la deuda en nuestro estado. Sí, oye, danos una cifra, o por lo menos el rango de cifras de las que se habla, porque he oído hablar desde 30,000 hasta 60,000 millones de pesos de deuda. ¿Cuál es? Sí, yo digo, no tenemos la información, pero parece ser lo que más acercado es una deuda que supera los 50,000 millones. O sea, Perdón, sí, millones. digo, puede ser seguramente más, ¿no? Pero el caso es de que no se ha movido de ese rango que tenían los 40 a los 50,000 millones. En campaña, si tú recuerdas, la actual gobernadora llegó a mencionar que eran 75,000 millones, ahora ya no se habla de esa cifra. Y también, digamos, entrando ya a los terrenos del sospechosismo, también ya como que nadie habla ya de la deuda del Estado, pero sigue siendo un misterio. El caso es de que se necesitan recursos, y una forma de hacerlo pues es en esto de replaquear, en el que supuestamente se ampara en un decreto en donde faculta a los estados que cada 3 años puedan hacer esta actividad de cambiar las placas como una forma, pues, que siempre, si tú recuerdas, por lo menos de Fernando Báez, estamos hablando ahí del 86, siempre el argumento es que hay muchos carros chocolates o chuecos y que cometen muchos delitos sus tripulantes y no hay manera de identificarlos, y entonces hay que hacer algo para esto. Y lo menciono porque aparte de lo que estamos viviendo, acuérdate, se acaba de abrir un periodo, el decreto para regularizar autos que van a necesitar, pues, placas también, ¿no? O sea, y hacer este tipo de pagos. Digamos que la única diferencia va a ser que, de acuerdo a este decreto, pues ese dinero debe quedar en los municipios. Estoy hablando de la regularización de los autos de los carros chuecos, que acá le dicen chocolates, y que sí, ajá, efectivamente, supuestamente, López Obrador ha dicho que se queda en los municipios y supuestamente se va a destinar a arreglar las calles, repavimentar las calles, ¿no? Acabar con los baches. Pero bueno, una vez que están en manos del municipio, ojalá realmente se destinen a eso, porque luego pagan otras cosas. Y fíjate, Servando, que a mí me llamó la atención, no sé si lo comentamos en alguna ocasión, hubo una encuesta el año pasado en que preguntaron a la población cuál era el problema más grave que se estaba padeciendo, y pensábamos que iban a decir que la violencia o la cuestión económica por la pandemia o problemas relacionados con la salud, y resulta que la inmensa mayoría de las ciudades hablaron de el problema de los baches. Este es un problema grave, por eso también es que el presidente López Obrador dice, bueno, pues vamos a dar el decreto de regularizar los carros
chuecos, como le decimos en Chihuahua, y el dinero que se vaya a repavimentar. Pero esto está hablando de un universo grande de carros en Chihuahua, ¿no? Y en general, ¿cuál es el universo el vehicular que tienen en el estado, ¿no? ¿Tienes una idea? No, no tengo el dato preciso, si no te lo daría, pero sí, aquí es una cantidad enorme, no solo en la ciudad, sino en todo el estado. Aquí sí es una actividad muy pues, lucrativa, ¿no? En ese sentido. Como tú dices también, en el caso del destino que se le da, ojalá y así sea, porque, por ejemplo, digo, no es un secreto, nuestra ciudad, aquí Juárez, pues se distingue por la cantidad de baches que tenemos en nuestras calles. Las calles están realmente en condiciones lamentables y no hay recurso suficiente para poder es que el tema aquí, por ejemplo, en la ciudad no es tanto ya el bacheo, se tiene que hacer, creo que le llaman recarpeteo, o sea, ya por más que le quieras tapar, son tantos los baches que ya sale Sí, mejor claro. volver a pavimentar Así es, meter otra vez la carpeta completa. Exacto, y si tú, no sé si recuerdas, pero hace algunos años, en una elección municipal, un candidato del PAN, Pedro Sergio Holguín, traía una propuesta que en su momento fue ridiculizado terriblemente, que era el de precisamente, al ver esta situación, decía, se tiene que acabar con los baches, y el otro problema era que la mitad de la ciudad no cuenta con pavimento, y eso ocasiona también graves problemas. Entonces decía, hay que trabajar este problema no solo del bache, sino del pavimentar a la ciudad. Y después dio origen a la creación de un organismo público municipal que se identifica con la sigla SUMA, que tenía esa misión de ir poco a poco pavimentando a la ciudad. Pero pues nada de eso se ha logrado. Los baches siguen, las calles, la mitad o seguramente muchísimo más de nuestra ciudad no cuenta con pavimento, ¿no? Entonces, sí es un grave problema que pues se necesitarán muchos recursos. Bueno, ahí las fotos que estamos viendo es una muestra de la situación. Al grado tal que, por ejemplo, aquí esta situación de los baches ocasiona daños, no solo, por ejemplo, que se ponchen llantas, sino se afectan los vehículos, y eso ha provocado también que el municipio enfrente demandas por los daños que se ocasionan a los vehículos. Claro, es muy complicado poder probar, pero sí se han hecho denuncias, y sí hay ciudadanos que han ganado al municipio por esta situación que prevalece en la ciudad. Oye, mira, Servando, ese está muy bueno para que te pongas tu traje de baño, te lleves una mesita, te lleves la discada y unas cervezas, y ahí está, mira, ahí tienes tú. La caña de pescar, aunque sea ranas, pero ahí pescar ranas. No, te digo que hay hay calles aquí en donde dices, bueno, más bien es difícil encontrar un pedazo de pavimento, ¿no? Que digas por donde puedas transitar. Servando, mira, aquí encontré un dato de lo que te pregunté. Es un informe de movilidad y transporte en Juárez, es de 2020. Y dice que del año 2009 al 2019 estuvieron haciendo ese estudio y encontraron que para 2020 la cantidad de vehículos que hay en Ciudad Juárez pasó de 400, del 19 al 20, de 444,970 a 586,171. Eso en 2020. Luego hablan de que en términos conservadores se puede pensar que hay un promedio de 11,236 vehículos más por año. Así es que agrégale a estos 586,000 por lo menos otros 15,000 vehículos para hablar de año y medio. Son 620,000 vehículos, más o menos
los que entrarán ahora a esta recaudación, ¿no? 610,000 vehículos los que entrarán a esta recaudación Sí. de Ciudad Juárez. Pero fíjate que ahorita que lo dices, hay quienes mencionan que esa cifra es fácilmente supera. Hay quienes mencionan casi 800,000, o más de 800,000. Sí, pero bueno, te habla pues, de la cantidad de vehículos que hay aquí. Por una situación también que no sé cómo sea ya con ustedes, pero por ejemplo aquí nosotros, nuestro sistema de transporte es muy deficiente. No solo me refiero en términos de que es un transporte muy viejo, sino que está muy mal diseñadas las rutas. O sea, aquí hay amplias zonas de la ciudad en donde no pasa ningún transporte público. Entonces, pues la gente, todas las familias necesitan mínimo un transporte. Pues hay familias en donde hay 2 o 3, hasta 4 carros, dependiendo de su capacidad económica, pues será el modelo. Pero mínimo, o sea, si tú no tienes un carro aquí, es muy complicado poderte mover. Claro. Porque el transporte público es muy malo y muy deficiente. Aparte, como buena ciudad fronteriza, mi estimado Servando, y como buen estado fronterizo, pues se da mucho también el tema de los autos chocolate. Sí, y ahora, sí, que era lo que veía. Y es lo que decías, y ahora pues se está regularizando esto, y supuestamente esos recursos van a ser también para esto, ¿no? Comentamos eso, sí. Perdón, es que me fui y no escuché bien el chisme, pero sí se aplica. Está muy churrigueresco ahora ya el programa. Me voy yo y regreso cuando ya ustedes hablaron todo lo que yo quería decir. Okay. Y ahora regresa. Hacemos mucho, pero vayamos al hueso, al dato duro de esta información, que es lo que van a cobrar por el replaqueo. Okay. Y también este movimiento que ha iniciado de amparos, ciudadanos que se amparen en contra del replaqueo. ¿Cómo la ves, Servando? Sí. Viendo las cifras. Oye, Servando, ahí te voy a poner, mira, ahí la ves, ¿no? Te voy a poner esta tablita que creo que es muy interesante, el programa de revalidación con los precios, ¿no? Por favor, y es del gobierno de Chihuahua, por favor, a ver si nos lo puedes explicar. Sí, bueno, mira, de acuerdo a esto que estás pasando ahí, la situación, pues, es por modelos, ¿no? Obviamente que va desde el 2015 y anteriores, y se están haciendo, digamos, 3 pagos. Uno, lo que es la revalidación, que pues no es otra cosa, lo que creo que la gran mayoría de la gente recuerda o conoce, que era la famosa tenencia, ¿no? De que pagábamos por tener un carro y que después ya desapareció, pero pues aquí lo decimos que es la revalidación, pero es prácticamente su equivalente. Después se tiene que hacer un pago por las nuevas placas que se van a utilizar acá en Chihuahua, y bueno, en eso hace el total, pero también ahí ya estos precios incluyen aquí se realizan básicamente 2 actividades más cargadas a esta actividad, una que es una contribución que se da a la Cruz Roja, y algo bien interesante, y que a lo mejor me voy a desviar un poquito, que es el impuesto universitario. Es un impuesto que nos pagamos nosotros como contribuyentes, y después se divide en partes iguales a las universidades de aquí de Chihuahua. Chihuahua somos de los pocos estados, creo que nada más nosotros y Campeche, en donde tenemos 2 universidades estatales. El caso de aquí de Chihuahua es la Universidad Autónoma de Chihuahua, que tiene su sede en la capital, y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, aquí en Ciudad Juárez. Entonces se divide ese impuesto, que entre paréntesis, también era motivo, en el caso de las universidades, el anterior gobierno retuvo ese impuesto porque no lo retienen al cobrar la revalidación vehicular, pero no lo trasladó a las universidades. Aquí, tanto en la de Chihuahua como nosotros, en la de Ciudad Juárez, pues hay una deuda importante. Que los deben. Que son cerca de 70 millones de pesos, y al final no, que 50, que 20, o sea, está así como la rebatinga de cuánto debe ser, pero hay una deuda. Pero digamos, la buena noticia es que al menos ya el actual gobierno dijo que se va a liquidar. De ahí sale. Y este impuesto universitario, con esto concluyo este comentario, es el origen de la creación de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
¿Por qué? Porque ese impuesto se paga en todo el estado. Entonces aquí se pagaba, por ejemplo, en Juárez, y decía la gente, estamos pagando un impuesto, pero la universidad está en Chihuahua capital, pues nosotros también queremos que exista aquí una universidad. Y bueno, fue a propósito también de que todavía vive el presidente entonces, Luis Echeverría, fue el que autorizó y que dijo, va, Con 100 fue en años, enero. no sabemos bien si está vivo realmente o no, pero... Pues una momia de Guanajuato. Pero se decretó la creación de la universidad. Y es muy importante lo que estás diciendo porque se trata de un estado muy grande. Ciudad Juárez es una ciudad muy grande, más grande en términos de población que la misma capital del estado. Y la distancia entre Chihuahua y Ciudad Juárez equivale, hablando en términos del centro de la República, de atravesar hasta 2 estados para llegar al destino, ¿no? O sea, queda Sí. muy retirado. Entonces, los juarenses pues requerían una universidad forzosamente. Sí, en aquellos años, pues la gente de aquí de Juárez era o irte a estudiar a la capital, a Chihuahua, si había la carrera que tú querías, o la otra opción, pues era ir a Monterrey o al Distrito Federal. Entonces, Distrito Federal, y ir a la UNAM, ir al Poli, ir en su tiempo a Chapingo, y bueno, pues eso es el origen un poco de ahí que quería comentar. Y regresando pues al tema, las placas, eso de ordeno. Normalmente esto se hacía siempre en enero, febrero y marzo, pero como no se les dio, pues ahora empezó en febrero. Lo que se hacía tradicionalmente es que siempre te anunciaba, eso ocurre, por ejemplo, con el pago del predial, que si tú pagas en enero tienes un descuento de cierta cantidad, el siguiente mes pues disminuye, pero sigues teniendo un descuento, y al tercer mes tienes otro descuento. En este caso, pues curiosamente no hay ese descuento, sino al contrario, conforme vayas tú dejando de pagar, va a ir aumentando. O sea, Hay un aumento, exacto. El descuento, si lo hubiera o lo quieres ver así, es que pagues ahorita en febrero, porque el total de tanto de revalidación como de placas, como se ve ahí en la gráfica, será, en el caso de los autos, digamos, nuevos, que abarcaría del modelo 2016 al 2023, que serían, digamos, lo más caro, te estarías pagando 2,339 pesos. Pero si pagas en marzo, ya se va a elevar a 2,441. Y si pagas en abril, se te eleva a 2,755 pesos. Y los autos más, o el precio más económico, entre comillas, que no es nada económico, son los modelos 95 o anteriores. En este mes sería de 1,575, en marzo de 1,626 y en abril de 1,889. Como dato así, el año pasado más o menos la rivalización estaba entre los 1,500 y los 1,600 de los modelos recientes. Es decir, aquí digamos que invirtimos la tabla, ¿no? Nada más en ese sentido. Pero este golpe, bueno, primero, pues no se esperaba, ¿no? Uno estaba acostumbrado a hacer su cochinito, a guardar para la revalidación vehicular, ¿no? Pero ahora, bueno, hay que pagar el replaqueo, este aumento, pero hay otro dato, para poder hacer esto, tú tienes que tener tu licencia vigente. Ajá. Y las licencias también aumentaron. O sea, normalmente tenía un precio, ahora la más cara, que son los de 10 años, va a costar casi 1,700 pesos. Entonces, si no tienes vigente tu licencia, pues la tienes que sacar y tienes que pagar. Y ocurre que, digamos, si tú quieres aprovechar pues el mes de febrero porque es lo más barato, en estos meses, por ejemplo, aquí en la frontera, aunque también allá con ustedes, el gasto más fuerte que tenemos siempre es en los servicios, tanto de gas como de luz, que se van estratosféricamente así altos, ¿no? Entonces, la carga para una familia es muy fuerte, porque además le tienes que sumar que también son las inscripciones de las escuelas, ¿no? De bachilleres, universidad o donde te encuentres. Entonces, la carga económica para una familia fronteriza con todo esto en estos meses,
que además hay que pagar también el predial, pues, súmale, ¿no? Todo esto, y además de que pues la gasolina también está por las nubes, entonces la situación se comienza a complicar muy seriamente. Y bueno, finalmente el resultado de esta recaudación, que va a ser muy importante, también no queda perfectamente claro el destino, ¿no? que va a tener, tomando en cuenta pues que tenemos esta mega deuda, que no hay forma, o al menos el actual gobierno no ha presentado un programa de decir cómo vamos a poder salir de esta carga tan pesada como es la deuda que enfrenta Chihuahua. Sí, una pregunta, Servando. Veo que, bueno, trae ahí los modelos 1995 y anteriores, y no es nada barato, 1575 hasta 1889, según pagues en enero febrero, marzo, abril. En febrero o en abril. Bueno, estoy tratando de recordar si no había en la ley algo que decía que después de tantos años de tener un vehículo, ya no pagabas la tenencia. Ya no pagabas la tenencia. Y esto que le llaman aquí la revalidación es lo que equivale a la tenencia. O sea, nos están engañando con eso porque fue una promesa de campaña, la recuerdo muy bien. Fue una promesa de campaña de 2006 de la candidatura de Felipe Calderón, que iba a eliminar la tenencia vehicular, y luego la replicaron esas en candidaturas estatales, en campañas estatales. Entonces, no solamente no la eliminaron, sino que lo que sí se eliminó fue eso de que, no recuerdo, recuérdame tú, creo que eran o 10 o 15 años de antigüedad del vehículo que ya dejaba de pagar la tenencia. Sí, es que es un juego de palabras. Ellos te dirán, no, sí desapareció, ya ningún estado cobra tenencia, porque no te la ponen así, ¿verdad? Pero le cambiaron el nombre. Así es. Nada más le cambiaron el nombre, o sea, por Sí, eso fíjate, Baja California tiene rato con los gobiernos panistas. Creo que fue, no sé si fue con Eugenio Elurdi o con José Guadalupe Osuna Millán. Eliminaron el tema de la tenencia e incluso eliminaron el estar cambiando las placas, año con año o cada 5 años. Ya es una placa permanente. Ya no pagas el replaqueo. La última vez que lo quisieron hacer fue aquí en el 2017. Aprobado el 16 para aplicarlo el 17 y las resistencias de todo el estado se movilizaron y echaron abajo esos dos conceptos, el concepto de las nuevas placas. El replaqueo, porque recordarás que en 2017 se levantó un movimiento muy fuerte contra el gasolinazo. Y aquí en Baja California fue muy fuerte porque lo levantaron contra el gasolinazo, contra una ley estatal de aguas, contra unos proyectos de asociaciones públicas privadas y el replaqueo. Y entonces se le puso tan difícil la situación al último gobernador panista que terminó derogando la ley estatal de aguas y quitándolo del replaqueo. Ya no se ha vuelto a hablar de replaqueo desde entonces, pero a mí me da miedo que en cualquier momento se les ocurra hacerlo, como se está haciendo ahorita en Chihuahua. Y sí recordé eso, que antes, creo que a los 10 o 15 años ya no pagabas, ya no pagabas tenencia. Bueno, sí, mira, es muy caro esto, Servando. Tiene razón, como tú dices, porque en realidad, y ese te digo, es este juego de palabras que te menciono, porque dices, bueno, tenencia ya no hay, o sea, no hay ningún documento que diga que tú pagas la tenencia. Aquí se le cambió el nombre como revalidación. Quisiéramos valer eso que tú mencionaste en estricto sentido y que a lo mejor la gente pues lo entendería. Nada más nos deberían cobrar el replaqueo, ¿verdad? Decir, ok, vamos a cambiar las placas y serían los 444 pesos que cuesta ahí, y ahí tendría que estar cargado el impuesto universitario, el de la Cruz Roja y ya. Pero eso de la revalidación vehicular no debería existir, o sea, eso no debería estar. Aquí sí se aprovecha esta situación y el argumento, te repito, es que dice, bueno, no hay recursos, no hay dinero, y pues de algún lado tiene que salir. El problema, te repito, es que no va acompañado como de un plan, al menos, digo, podrás tú criticar y lo que sea, pero dices, ok,
con los chocolates los vamos a regularizar, pero el dinero se va a los municipios y a que tapen baches. Pues bueno, ya al menos tenemos como una ruta, ya corresponderá vigilar que efectivamente ese dinero se emplee a los baches. Pero en este caso, pues no hay esa ruta. No se sabe el destino al que se le dará ese recurso que es cuantioso. Exacto, Porque si todavía es muy dijeras, grande el parque vehicular. exacto, si todavía dijera, es que esa es como una historia y me parece un tema muy interesante, si ojalá y podamos tocarlo en otras sesiones, porque por ejemplo aquí hubo un movimiento, ustedes lo recuerdan, con Villarreal, cuando decía, bueno, nosotros tenemos aquí los puentes internacionales, pero ese dinero no quedaba aquí, se iba a la federación. Bueno, ya después de ese movimiento que él encabezó, finalmente en la administración pasada con Enrique Peña Nieto dicen, ok, ahí les va el dinero, ya lo administra, se crea un fideicomiso, pero, oh sorpresa, ese fideicomiso, el 90% de sus integrantes y en el mismo diseño está dominado por gente de Chihuahua. Digo, no pretendo hacer una lucha aquí de Chihuahua. De chihuahuitos y guaritos. No, pero dices, bueno, pues se supone que debería ser mayoría de Juárez porque uno sabe las necesidades que se tienen aquí en la población y poder destinar correctamente esos recursos. Pues ahora, al paso del tiempo, pues resulta que el fideicomiso ya se volvió un monstruo, ya tiene hasta deudas, y entonces dice, bueno, se supone que era captar y destinar. Entonces, bueno, pues ahí te va. Sí, fue muy importante esa acción y es por la que merece ser recordado el alcalde de Ciudad Juárez, panista, Francisco Villarreal Torres. Él gobernó el municipio de 1992 a 1995 y se aventó un súper tiro porque dijo, bueno, aquí están los puentes internacionales, cobran una cuota, ¿verdad? Por cruzar estos puentes y al municipio no se le queda nada. No. Y se aventó él a hacer un plantón ahí en los puentes. Puso su caseta. Sí, recuerdo, él puso su caseta, la caseta municipal. Puso su caseta particular para el cobro del municipio y ahí en plantón junto al puente internacional y lo tomaron preso y estuvo en la cárcel y no fueron poquitos días, fueron varios días que los presos estaban felices porque podían hacerles llegar directamente sus demandas y sus quejas, entre ellos el egipcio Sharif, que por cierto Francisco Villarreal quedó muy convencido de que se estaba utilizando al egipcio como un chivo expiatorio de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y encomendó ahí a una auxiliar del gobierno, a Irene Blanco, que le diera seguimiento al caso de Sharif y se comprometió a tratar muchos casos de los reos, ¿no? Se solidarizó ahí de reo a reo. No, de hecho, si recuerdas, pues esa foto ya me atrevería a decir que es histórica, ¿no? De Villarreal ahí en su cama con la losa de concreto, él sentado ahí tras la reja, ¿no? Un presidente municipal encarcelado, porque él estaba en funciones, o sea, él era el presidente. Estaba en funciones. No era de, como se acostumbran, de prófugos, ¿no? Ya cuando terminan y que los acusan, no, él en funciones por una acción que estaba respaldada. Por un delito federal. Y ahí estuvo. Y bueno, pues ese es el resultado, ¿no? De una acción concreta y que dices, ojalá que la gente dice, tengo que pagar, pero ojalá y se le dé un buen uso a esos recursos. Ya lo manosearon. Oye, Servando, a mí me gustaría también que, como si fuera un puente para cruzar al otro tema, ¿esto de qué forma lo implementa el gobierno panista de Chihuahua en el tema de la deuda pública? Que es otro de los temas que nos planteabas, que creo que es importante compartirlo aquí con las audiencias de Cuatro Vientos, porque sabemos que el tema de la deuda pública también en Chihuahua ha sido tremendo. Ha ido creciendo,
Y llegan cada gobernador promete que no se van a endeudar más y ¡pum! Y Ahí llegan están los endeudándose. trancazotes, ¿no? Y llegan endeudándose. De hecho, aquí Y ya... hoy en la mañana, termino nada más tantito, Sí, sí. hoy en la mañana estaba escuchando en el programa de la mañanera al presidente Andrés Manuel López Obrador hablando de cómo hay algunos estados que en sus constituciones locales, creo que Tlaxcala, creo que Querétaro fue el segundo. Ese no tiene en la Constitución, pero lo tiene como política pública. Sin necesidad de estar en la Constitución. Quedaron, ya dejaron ahí en firme, prohibido endeudar al Estado. Que deje yo deuda pública al que sigue. ¿Cómo ves? Pues aquí, aunque se quisiera, sería muy complicado con una deuda de casi 50, 60 mil millones de pesos y con, pues muy compleja, ¿no? De hecho, si ustedes recuerdan, para asesorar al actual gobierno, para poder salir de esta crisis, tienen al exsecretario de Hacienda, Cordero, que él es el que encabeza. Ernesto Cordero. Ernesto pues Cordero. Sí, pero el gobierno donde él participó dejó una deuda de 5 billones de pesos. Sí, lo que te estoy cuando tratando. Cuando había recibido el país con 1 billón de deuda. Lo que te trato, bueno, trato de decir es eso, ¿eh? Si tenemos a un exsecretario de Estado tratando de encontrarle el nudo a esta situación, pues habla de lo complejo que es. Yo creo que es una política interesante que debería estar complicado, sí, claro, ante esta situación firmar un acuerdo de esta naturaleza, llevarlo a la Constitución. Digo, aquí no vería yo de qué manera se pudiera hacer. Tratar de establecerlo como una política pública, bueno, todavía suena más de acuerdo, pero también se puede hacer, y creo que es el momento oportuno, empezar de abajo, con los municipios. O sea, aquí también hay ese grave problema. Tenemos municipios muy pequeños y que comparativamente su deuda ya es inmanejable, ¿no? En ese sentido, y que también tiene que entrar ahí, pues el Estado, incluso tendrá que entrar en su momento la Federación. El mismo municipio de Juárez tiene una deuda también importante que rebasa mucho sus ingresos y que rebasa incluso mucho pues las necesidades. Los datos, digamos, más conservadores que se manejan aquí, para más o menos poner así a Juárez, tratar de acortar todas las necesidades que tiene, se necesita más o menos como 60 mil millones de pesos, mientras que el presupuesto del municipio pues llega más o menos ahí como por los 7 mil millones de pesos. Entonces, pues no hay manera de poder acortar los rezagos que tiene. Y, a ver, Servando, dime cuál es tu opinión, hasta como académico, como investigador, con la gente que tú platicas, que ahí que tú te codeas con gente muy inteligente y con mucha capacidad. Mira, la cifra la trae Infobae y dice que Duarte, esto lo declaró Javier Corral, que acaba de terminar ahora en octubre pasado el gobierno. Dice que de su antecesor, del priista César Duarte, recibió la deuda, que Duarte recibió el Estado por una deuda que dejó el anterior, o sea, Reyes Baeza, de 12,547 millones. Así lo recibió Duarte. Y que se la entregó a Corral, ¿verdad?, en 2016 en 49,408 millones. Y luego Corral dice, nosotros le bajamos un piquito, ¿verdad? Nosotros la dejamos en 48,473. Pero en esa misma nota vienen las declaraciones de Maru Campos, la nueva gobernadora, y dice, no, nada de eso. La deuda de Corral fue de 75,000 millones de pesos, y eso se contradice con una cifra que había dado el Partido Acción Nacional, donde decía que la deuda que estaba dejando Corral era de 65,000 millones de pesos.
Entonces ya tenemos ahí del mismo partido, ¿eh? El PAN dice que había dicho que 65. Maru Campos que 75 y Corral que 48,000 millones. ¿Cuál es la deuda de Chihuahua? Ahora sí que me pusiste contra la pared. Si el propio gobierno del estado no sabe, pues... Y los tres son panistas. Y los tres son... Pero sí, es que mira, no soy economista, ni financiero, pero en realidad se trata de como de un juego de palabras. Cuando dicen, bueno, la deuda es de 60 y Marut dice, no, es de 75, es porque financieramente lo que yo entiendo es que las deudas de corto plazo o un tipo de deuda no se contabilizan en ese gran general, porque dice eso se tiene que pagar en el corto plazo, entonces no se contabiliza acá y hacen esa como separación. Entonces, si mal no recuerdo, lo que decía la gobernadora es decir, sí, usted dice que 60, pero para el próximo mes tenemos que pagar 10,000 millones, o sea, Sí. eso ahí está, es de la... Y si nos vamos más atrás, pues es te repito, juego de palabras en donde, por ejemplo, Duarte, así fue creciendo la deuda porque en el Congreso, con este juego de palabras y que decían y te envolvían y decían, nunca se contabilizaba como deuda. Que decir, no, es que esto no es deuda, pero la gente común decía, bueno, pues si está pidiendo un prestado, pues es deuda, ¿verdad? Pero en esta magia de cómo acomoda los números en las contabilidades, pues no aparecía como deuda. Pero lo cierto es que le des la vuelta que le des, es dinero que se debe. O sea, que se debe. Sí, es como si tú dijeras... Exactamente, le des la vuelta que le den, nos están cobrando, ya no le llaman tenencia, pero nos siguen cobrando y ahora hasta el carro más viejito, así sea del año de la familia de Ambrosio, ¿no? Mira, yo coloquialmente a veces pongo este ejemplo, es como si tú tienes 3 tarjetas de crédito, entre las 3 debes 100 pesos, pero en una debes 20, y que tú dijeras, no, mi deuda son 20 pesos. Y sí, técnicamente sí, pero es en esa tarjeta, pero tienes otras 2 que en total son 100. Y tu deuda real, pues son los 100 pesos porque son tus 3 tarjetas. Sí. Tengas donde tengas la deuda. Finalmente, el monto es esto lo que tú debes pagar. Y eso lo tenemos que pagar Servando, nosotros. y ahora a este debate hay que agregarle esto que está publicando el diario allá en Chihuahua, el pasado viernes 28 de enero, apenas hace unos cuantos días, una semana atrás, en donde dice que aumentó la deuda pública del estado de Chihuahua, ¿sí? En el último trimestre del 2021, o sea, ya gobernando la nueva panista, ¿no? Y aquí dice, lo está diciendo, el total de la deuda pública de Chihuahua se elevó en más de 319 millones de pesos, esa sería la nueva deuda o la primera deuda que contrajo la nueva gobernadora, que tengo entendido que lo hizo así porque necesitaba pagar todo lo que tiene que ver con la nómina de diciembre, ¿verdad? Así es. Sí, y aquí está, esto me gusta, porque se van al dato duro y se van al informe analítico de la deuda pública y otros pasivos de la Secretaría de Hacienda del Estado, y está hablando de 57,537 millones de pesos, que era el saldo que se tenía en pasivos, para situarse a 57,676. O sea, es el mismo gobierno del estado de Chihuahua, el actual, quien está dando este reporte. Está aceptando que se endeudó en poco más de 319 millones de pesos. Sí, ahí acuérdate también que esta parte es de este conflicto que vivieron al interior del PAN, o sea, algo que no debemos olvidar. El anterior gobernador era emanado del PAN, Javier Corral, el actual gobernador, pero estaban en conflicto. Pero si ves al final, como lo mencioné al inicio del programa, finalmente, digamos, como le quieras meter, estamos debiendo 60,000 millones. O sea, tal vez no sean los 75. Sí, pero que son muy diferentes y eso me llama la atención, porque es la misma Secretaría de Hacienda de Maru quien dice debemos 57,000 millones. Esa es la deuda que tenemos. Es que las otras eran motivos de campaña y toma de gobierno, ¿no? Era discurso político también. Pero fíjate, ahí lo que hay que considerar y que me parece que ahí es donde podríamos entrar, no nosotros en términos de que no somos financieros y eso, pero
es cómo se compone esa deuda, porque la mayor parte de esa deuda es con bancos privados cuyas tasas de interés son así prohibitivas y ver las condiciones en que se contrataron esos créditos. créditos. Y como quiera que lo veas, la deuda pública de Chihuahua está colocada, algunos la ponen en primer lugar, otros la ponen en segundo lugar, por ahí anda entre las 3 primeras deudas más importantes, más grandes de todo el estado. Y esto hay que señalarlo, hay que subrayarlo, mi estimado Servando, porque venimos de administraciones que pues decían, una representaba al nuevo PRI, el honesto, el PRI profesional, el PRI que sí sabe hacer las cosas, pero también de un gobierno panista que también decía lo mismo y que andaba detrás de los corruptos y que finalmente yo quiero ver el puñado de corruptos que a lo mejor nos faltan dedos de esta mano, nos sobran dedos de esta mano para saber realmente cuántos de esos corruptos finalmente que endeudaron al estado de Chihuahua, ¿sí? Que quedaron ahorita o están sujetos a un juicio. Sí, pero fíjate, ahí a lo mejor suena descabellado lo que voy a decir, pero siempre hablamos, por ejemplo, de comisiones de la verdad y casi siempre los enfocamos al tema de los derechos humanos, pero me parece que también se puede plantear una comisión de la verdad sobre los endeudamientos que se tienen en los estados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por el diseño institucional, todos sabemos, en teoría, pues ningún estado se puede endeudar sin el aval de los congresos, ¿no? Y en los congresos, los diputados tienen una responsabilidad. Por ejemplo, las 2 legislaturas durante el periodo de César Duarte tienen una responsabilidad, y bueno, también las de Javier Corral, sobre el endeudamiento que se tiene cómo es que se aprobó tan desmesuradamente. ¿Cómo pasamos? Fíjense, no sé, no perdamos de vista, ¿cómo pasamos de una que ya era alta de 12,000 millones con Reyes Baeza a pasar a casi 45,000? O sea, es una cantidad estratosférica. Y bueno, si tú dijeras, oye, espérate, es que Chihuahua, pues es casi nos damos un que con Nueva York o con Suiza, dices, bueno, pues sí, ahí está, ¿verdad? Se puede entender, tenemos hospitales, tenemos unas vías de primer nivel, las escuelas y todo, pero no, en términos de desarrollo, seguimos siendo un estado de media tabla hacia abajo, ¿no? O sea, no hay donde tú puedas ver dónde se fue todo este dinero. Y ahí, como tú dices, hay responsables también. Claro. Y esas deudas nos afectan muchísimo porque nos limitan las capacidades para recibir buena atención pública de salud, de educación, de todos los servicios. Tiene que ver con todo lo que estábamos viendo ahorita de los baches. Esta comisión de la verdad tendría que remontarnos para ver casos. Hay casos emblemáticos, ¿no? De los endeudamientos, como el Fobaproa, por ejemplo, ¿no? Ya te fuiste muy atrás, pero sí, o sea, tendríamos que ir, ¿cómo es? Bueno, el Fobaproa, ¿qué? 30 años 97, 1997. Lo seguimos pagando y no hay para cuándo acabemos con eso, ¿no? Entonces, ya nos falta una generación, amigo. Exactamente. Oye, Servando, perdóname tantito porque creo que también esto para ligar el tema, porque se me vino a la cabeza, acabo de pasar una fotografía de López Obrador con Corral y no puedo dejar de pensar en esa visita que hizo, la última que hizo Andrés Manuel López Obrador a Chihuahua, en donde pues dice, nosotros le vamos a dar todo el apoyo a la nueva gobernadora también, y hizo referencia a los graves problemas financieros, económicos del Estado, y dijo, nosotros vamos a apoyar. ¿Se ha visto ese apoyo desde el punto de vista de la deuda? ¿Ha habido financiamiento? ¿Ha habido nuevas partidas presupuestales? ¿Algún trato especial? Hasta ahorita sí, públicamente no. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, no recuerdo que la gobernadora de Colima, creo que ella también llegó y dijo, no tenemos para la nómina, y el presidente dijo, ahí va el dinero. Ahí va la lana. La nómina es sagrada, con el sueldo pues acá también llegó la gobernadora, no tenía dinero y no llegó nada, ¿verdad? O sea, entonces, no sé si seguramente estén trabajando en otro tipo de apoyos en ese sentido, pero hasta ahorita, en el caso de la deuda, que repito,
es uno de los principales problemas que se enfrenta, aunado de la seguridad, de la inseguridad que se está agudizando mucho, pues no hay forma como de encontrarle salida, ¿no? Ok. Yeah. Bueno, queda por ahí pendiente. No sé si tengas otra pregunta sobre esto. Sí, mira, estuve también leyendo, observando que nuestro amigo, tu compañero y diputado Benjamín Carrera, aparte de que está anunciando que va a ayudar a la gente que levante amparos contra el plaqueo, y les dice nada más que sí se tiene que pagar, pero antes de que pasen los 15 días después de que pagaron, hay que ampararse. No sé, los términos legales no los conozco, pero él está encabezando un movimiento así, no sé cómo le vaya, no sé si tengas información sobre eso, pero yo lo quiero ligar al personaje también con el siguiente tema, independientemente de que tú nos puedas decir algo sobre los amparos, que nos digas sobre la otra propuesta que está haciendo Benjamín Carrera, no sé si alguien más la esté secundando, de que en Chihuahua se realice ya la reforma político-electoral. Él dice que la iniciativa está presentada desde el año pasado para que los regidores sean electos, que no vayan en planilla con el presidente municipal de un partido y que el partido que quedó se queda con 8 y los demás se van repartiendo, o la mayoría, y los demás, la minoría se va repartiendo entre los demás partidos que hayan alcanzado registro. Entonces él dice, no, que cada regidor tenga la votación que tenga, que gane, sean del partido que sean, se elija el cabildo con los regidores que tengan la más alta votación del partido que hayan sido. ¿Cómo la ves? Sí, efectivamente. Voy por la primera. Lo de las plaqueos, sí, el diputado tiene un movimiento. Honestamente, creo que no ha tenido como que mucho eco. La gente está como que más preocupada en otras cosas y lamentablemente de esa como característica que tenía o que tuvo nuestra frontera en otros años o en otras épocas, hoy hay como una especie de letargo y la gente decide otras cosas, aun cuando aquí es pues que te afecta tu bolsillo, ¿no? Pero sí, hay mucha gente que sí ha manifestado su interés de realizar esta situación y seguramente se amparará y ahí seguirá, pero bueno, pues el destino que tenga una acción de esta naturaleza, pues es ahí todavía un poco incierto, ¿no? Habrá que, repito, esperar a ver qué sucede. Que además, fíjate, vamos a pagar, y con esto concluye este tema, vamos a pagar, si pagas hoy, pagas las placas, pero las placas, si bien te va, porque apenas las van a licitar y todo, te las darán allá por mayo o junio, ¿no? O sea, ¡Qué padre! O sea, pagas ahorita y después te las dan. Pero bueno, y el otro tema, el de los regidores, si ustedes recuerdan, y aquí voy a regresar a mis orígenes, y nosotros lo dijimos primero, si recuerdan, en una de las colaboraciones decía, ese va a ser el gran tema que debe abordar el Congreso y que no le ha querido entrar, porque ellos mismos se lo metieron ahí en un transitorio y que pues, no lo habían querido como que abordar, pero finalmente aquí se generó también un gran movimiento, bueno, un importante movimiento social que comenzó a presionar al Congreso, ha hecho eco entre algunos diputados, como el diputado Carrera, para que le den trámite a esto de que, como tú lo dijiste muy claro, no se elijan a los regidores en planilla, sino que sean de manera individual. En principio, la iniciativa parece interesante para mí. Estoy hablando ya en mi análisis particular, ¿no? De decir, es interesante, pero yo le veo algunas, tengo mis reservas en dos sentidos. La primera, veo yo muy débiles los argumentos que se están esgrimiendo para poder llevar a cabo esta reforma y si nos da tiempo trataré de más o menos explicar mi posición.
Y la segunda, técnicamente es demasiado complicado poderla realizar en el tiempo que queda. O sea, esta reforma tendría que estar lista para el próximo año que inicie el proceso electoral, el siguiente proceso electoral, que inicia siempre a fines de año y que se lleva a cabo para el 24. Parecería mucho tiempo, pero por ejemplo, mira, en esta idea de decir no va en planilla, sino que son individuales, la primera tarea que se tendría que hacer es la redistritación, es decir, tendríamos que tener una especie como de distritos municipales, o sea, todo el municipio de Juárez, los 67 municipios del estado, se tendrían que hacer esta distritación municipal, vamos a decirlo, en base o con base al censo, al último censo que tuvimos. Y ese ejercicio por ley, pues lo realiza el INE. Pues si no tienen dinero para una consulta, pues no sé de dónde puedan sacar dinero para andar redistritando, que además lo están haciendo ahorita el nacional, ¿no? El federal, el que corresponde a, como lo marca la ley, pues al resultado del último censo, también tendría que darse ese espacio para ubicar aquí territorialmente y elegir de esta manera a nuestros regidores. Dentro de los argumentos que se tienen es que dicen, bueno, es que actualmente el regidor no representa a nadie, o sea, de la población. ¿Por qué? Porque van al ir en una planilla, pues al quien le debe el favor, pues es al presidente municipal que lo propuso o en el último de los casos a su partido, ¿no? Ese es un argumento. Y dices, sí, pues tienen razón. Si lo eligiera la gente, ya no le debería el favor a su partido, ya no le debería el favor al presidente municipal, sino que se debe a los electores y entonces sería un interlocutor válido para llevar a cabo pues las demandas de la población. Entonces, bueno, pues sí, suena lógico, pero eso mismo es el argumento que tenemos con los diputados, ¿no? Se supone que los diputados tienen un distrito, representan a los ciudadanos, no a sus partidos políticos, pero ¿qué ocurre en el Congreso? Ellos votan conforme su partido les dice, no como los ciudadanos les indican. Esa es una debilidad que yo veo, es un argumento que a mí no me convence, el decir que vamos a elegir los regidores ahora porque sí me van a representar, pues no me parece así totalmente convincente. Yo sí apoyo esta idea, pero repito, creo que los argumentos que se están dando no son totalmente convincentes para poder encantar a una propuesta de esta naturaleza que seguramente ustedes lo saben, ya se tiene en otros estados, uno de ellos es Nayarit, y al menos en las primeras experiencias que se tuvieron ahí, uno de los principales problemas que se tenía era la ingobernabilidad que se desató al interior de los del cabildo, ¿no? Es decir, pues cada regidor bateaba para su lado y para su rancho y como Dios le daba a entender, y los presidentes municipales tenían esa dificultad de poder llegar a acuerdos para poder gobernar. Es que, ¿sabes qué, Servando? O sea, qué bueno que lo comentaste porque yo quería comentar esto. O sea, bueno, para empezar, yo no sé si en Chihuahua también tenga que pasar, cuando menos no se puedan hacer modificaciones a la ley estatal electoral de Chihuahua con cierto tiempo. Eso ya viene siendo una limitante. Segundo, no lo pueden hacer en este año porque pues, evidentemente el recurso para poder sacar adelante ya los procesos electorales se tendrían que analizar en el Congreso a partir de este año para ver si se aplica el próximo año o el año en que vaya a haber elección. Pero tercero, o sea, luego también está el tema de que, bueno, si los va a seleccionar un partido y si nos vamos a ir por encuestas, ¿sabe quién demonios? Finalmente ahí claro, se igualar. Claro, hay nada más para como contextualizar más de que algo que sí me parece pues, importante, interesante, es que no solo serían los partidos, sino también que prevalecería también la figura de las candidaturas independientes, es decir, cualquier ciudadano se podría A eso voy, postular. precisamente. Eso me parece interesante. El problema Claro. que yo también veo y que ahí se debe acompañar la propuesta es que en el caso de Chihuahua actualmente las candidaturas independientes es así un rollo, o sea,
para poder ser candidato independiente es un cuento, ¿no? Entro al centro de lo que iba a decir, precisamente. O sea, ¿de qué nos sirve finalmente si modificamos en leyes y en constitución cómo se van a seleccionar los regidores? Si también no hacemos dentro de esa propuesta una profunda reforma a lo que es un regidor, a lo que es un cabildo, a lo que es un candidato independiente. Porque las leyes para las candidaturas independientes también están para llorar, están muy difíciles o se complica mucho para un ciudadano común el poder cumplir con los requisitos para empezar, para poderse registrar como candidato independiente. Pero te digo, ok, llegas con tu candidatura, con tu regiduría independiente. ¿De qué te sirve si la Constitución siempre te va a tener aquí? O la ley electoral o la ley política en un estado. No quiero hablar específicamente del caso de Chihuahua, aquí en Baja California también ya se está hablando de eso, por ahí creo que Morena quiere meter una iniciativa en este año para ver si se lanzan esto que se está proponiendo allá en Chihuahua también, que ya funciona en Nayarit. Pero insisto, o sea, los cabildos, todos lo sabemos, los regidores, los miembros del cabildo siempre están sujetos a lo que finalmente diga el presidente municipal. Y el presidente municipal tiene unos poderes muy fuertes en su nivel, ¿sí? ¿Sí? Con el resto de los famosos regidores. Pero aparte también, entonces tendríamos que buscar la forma de que los síndicos, que creo yo que todavía, pues ese es el auditor del municipio, ese también debe de ser seleccionado totalmente ajeno a los intereses de un partido o de un presidente municipal. Porque mira, pues ya tenemos casos de síndicos que son unos verdaderos, ¿cómo se llama? Tapanegocios, Marito. Acá se cometen enorme cantidad de actos presumiblemente de corrupción y el síndico, mira, como si estuviera escuchando los pajaritos ahí en el cañón de Doña Petra, acá en el caso del Senado. Pues ahí ya entraste a otro tema bien interesante. Por ejemplo, acá en el caso, no sé cómo se llama en Baja California, aquí el síndico tiene esas funciones de fiscalización, no se elige, es una elección separada al del presidente municipal. Si acá se elige el presidente municipal con su planilla, que de acuerdo a la población puede ser de 10 regidores, de 6 o de 4, de acuerdo a la población. Pero el síndico va separado, la sindicatura va separada. Y un poco esa era la idea, ¿verdad? Que fuera el fiscalizador. Al menos aquí, desde el 97, 98, que se implementó aquí en Chihuahua, esa idea de que se convirtiera en fiscalizador no ha sido así. De hecho, se pensaba que iba a haber una especie de contrapeso, ¿verdad? Que si el presidente municipal era del PAN, el síndico iba a ser del PRI o de otro partido para precisamente ser. La experiencia de Chihuahua, y con datos duros, es que en muy pocas veces se ha dado esta, digamos, alternancia. Normalmente la gente vota, si vota por el PRI de presidente municipal, vota sindicatura del mismo partido. De hecho, aquí en Juárez una sola vez se ha dado este cambio donde el presidente municipal era priista y el síndico era de otro partido. Sin contar la experiencia independiente que acabamos de vivir, aunque hay un dato súper interesante de un municipio serrano que Olga lo ubica muy bien, es Namiquipa, en donde ahí se ha dado la alternancia de todos los partidos, o sea, todos los partidos han sido presidente municipal y todos han tenido la sindicatura y de manera diferenciada, raras veces es un caso así, digamos, atípico. En el resto, siempre es el PRI, PAN, PRD, Morena, o sea, como que ese ejercicio no ha funcionado. Me parece a mí que sí es bien interesante esto de los regidores, a elegirlos, pero yo creo que deberíamos tener otra, como dicen ahora, altura de miras y estas cosas, para plantear una gran reforma política. Estoy hablando del caso de Chihuahua, que replantee, por ejemplo, el papel de los regidores, el cabildo, el papel de los síndicos. De hecho, yo más que elegirlos por una demarcación, repito, no es que no quiera, no me acaba de convencer la propuesta. Yo sí creo que en el diseño actual
en el caso de Juárez, que son 10, son muchos, ¿no? O sea, a lo mejor estaríamos planteando reducir el número de regidores, replantear el papel de la sindicatura. Su principal función es la fiscalización, pero fíjense, al interior de los municipios hay una Contraloría que también tiene ese papel fiscalizador. Hay una Comisión de Hacienda que tiene también ese papel fiscalizador. Y a nivel estatal hay una Auditoría Superior del Estado que realiza esas funciones de fiscalización, una federal, en el Congreso hay comisiones, o sea, por fiscalizadores no paramos, pero día a día sabemos de escándalos de corrupción, y entonces ¿dónde están esos fiscalizadores, no? Porque la corrupción son tapaderas, pues lo que te digo. Sigue siendo un grave problema, ¿no? Y lo mismo, pues tendríamos que replantear la reconfiguración política de nuestro estado, en cuanto nosotros somos un estado muy grande con muy poca población, o sea, no pasamos casi de 3 millones de habitantes y tenemos un Congreso de 33 diputados, ¿no? Que me parece que es una cantidad tal vez que no esté muy acorde con las necesidades del Estado, pero en fin, creo que se tendría que hacer un replanteamiento más de una gran reforma política. Tenemos muchos avances, nosotros fuimos de los primeros, no digo que el primero, estados en incorporar figuras de participación ciudadana con el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, bueno, hasta con la revocación del mandato, que ahora está de moda. Los güeyes de mi compadre. Y luego la quitamos y ahora otra vez, pero bueno, hay algo que aquí también se comienza a dar de una manera un poco, no sé si extraña decirlo, pero lo del presupuesto participativo, donde la gente ya puede decir en qué se puede gastar el dinero, de una parte del presupuesto, no de todo el presupuesto, desde luego, ¿verdad? Pero creo que eso es lo que yo veo bien o me gusta de esta iniciativa, es que de alguna manera se ha levantado como el entusiasmo de la gente, decir, bueno, ¿qué es eso? A ver, vamos a participar, vamos a ver de qué se trata. Repito, no me convencen a mí los argumentos de que por qué es benéfico poder elegir directamente a tus regidores, porque me parece que todos los argumentos que se han dicho respecto a que esto sería lo bueno, es muy similar a lo que ocurre con los diputados y nunca ha ocurrido en la vida. Los diputados siguen votando como les indica su partido político, siguen representando sus propios intereses políticos, y nos remitimos, por ejemplo, al caso de la deuda, ¿no? Cuando un diputado nos preguntó si queríamos endeudarnos, él votó porque su partido le dijo aprueba esa propuesta y nos endeudamos, ¿no? Así de simple. Y eso también puede ocurrir pues, en el municipio, si no es que se puede desatar también pues un proceso de ingobernabilidad. Los que promueven este ejercicio dicen que no, que la experiencia es que al contrario, hay más libertad. Yo tengo mis dudas en ese sentido, ¿no? Incluso también en términos de financiamiento, ¿no? Lo que implica si pensemos que van a ser, en el caso de Juárez, 10 municipios, 10 distritos municipales, vamos a identificarlos así, pues tendrá que ser también financiamientos para las campañas de esos diputados. Y estamos hablando de que ya estamos hasta el gorro de tantas campañas y de tantos candidatos, pues imagínate ver todavía a más. No sé cómo la gente pueda tomar este tipo de ejercicios, y tomando en cuenta que, por ejemplo, aquí una de las organizaciones que ha impulsado más esto, que es el Plan Estratégico de Juárez, y él tiene un organismo muy interesante que se los recomiendo, que se llama Yo Regidor, que ha hecho análisis muy interesantes. Las mismas encuestas que ellos realizan demuestran que la gente no tiene ni la menor idea de qué es un regidor, ni qué es lo que hace. Y lo único que tiene en mente, en el caso de aquí de Juárez, es que ganan muy bien, ¿no? O sea, que ganan más, casi como 80,000
pesos, y cuando dice, bueno, yo sí quiero ser regidor con ese sueldo, ¿no? Y es como que el imaginario que se tiene. Pero cuando dices, bueno, ¿qué hace un regidor? Ya la gente ahí ya empieza a tener serias dificultades, ¿no? Pero, pues tratando de cerrar, repito. Lo que cerraron fue tu micrófono. Me censuraron, decía. Sí, estabas hablando decía más de mi regidor. Que el dinero, el tiempo, no sé si el INE pues está en posibilidades de hacer esa distritación municipal, que quiero pensar yo que en teoría tendrían que ser pues 10 distritos municipales para que sea conservar el número de 10, y no tendría que haber esta reforma electoral para decir cuántos son los regidores que va a haber. Pero hay otro dato muy interesante, esa redistritación municipal que se haría bajo un criterio bien importante que tendría que quedar muy claro, sería esa distribución. Juárez, como en muchas ciudades de nuestro país, es profundamente desigual. Entonces imagínate, la zona más pobre de Juárez que tuviera su regidor, los intereses que él pudiera tener contra la zona más opulenta de Juárez, ¿no? Que ahí saldría un regidor y diría, bueno, si vamos a representar a esas regiones, pues las necesidades van a ser totalmente distintas, ¿no? Tal vez estas zonas opulentas lo que buscarían más a lo mejor sería que darles la seguridad de que no va a pasar nada en sus zonas, mientras que en las zonas pobres lo que necesitarían sería tal vez agua, ¿no? Drenaje, pavimento, qué sé yo. Cómo conciliar todos estos intereses para que en verdad te conviertas en un representante de tu comunidad. Eso es lo que yo digo, que en la experiencia se supone que eso debe ser un diputado, y después de que te pide el voto, nunca más vuelves a ver a un diputado en tu distrito, ¿no? Sí. Que te pregunte, oye, ¿qué es lo que voy a plantear en el Congreso? No veríamos esos espectáculos ahí lamentables en los congresos, ¿no? Sí, hijo de su madre. Pero es que pues, esa es la experiencia. Lo que pasa es que no hallamos ni por dónde buscarle para ver cómo se democratiza realmente este gobierno y las relaciones de gobierno con la sociedad. Recuerdo cuando en Chihuahua se propuso la figura del síndico, que fue cuando estaba el gobierno de Francisco Barrio, pero fue propuesto por la oposición, cuando perdió la mayoría el PAN y la gana el PRI, y el diputado el diputado 16 con el que logran hacer mayoría calificada, era solo uno del PRD, Dagoberto González. En ese tiempo hacen una reforma muy interesante, porque logran que sea, ¿te acuerdas? Antes era el gobernador quien proponía a los consejeros del Instituto Electoral. Entonces aquí ya fue, no, esa propuesta del gobernador es como es ahora y como es a nivel federal, ¿no? La gente, los ciudadanos pueden proponerse y ya después ahí adentro del Congreso ven cómo se reparten las cuotas, pero por lo menos no va por propuesta del Ejecutivo, ¿no? Así es, sí. Eso fue lo mejor de esa reforma. También de lo bueno fue la cuota de género, que ningún género tuviera más del 70%, lo cual se interpretó que las mujeres no podían pasar más del 30%. Esa fue sensacional, siempre era de 70-30 y decía, no, 70 hombres y 30 mujeres. Sí, que no era así pero la reforma. Bueno, porque si planteabas paridad, ¿verdad? 50-50, pues no lo ibas a lograr nunca. Me acuerdo que esa propuesta la hizo el PRD y el PRI no quería que entraran las mujeres. Y entonces, y fue cuando se propuso también lo de síndico. Bueno, y otras reformas. Pero lo de la sindicatura, yo recuerdo, no sé si tú todavía estabas como periodista también reporteando el tema, pero yo escuchaba muchas opiniones de que en el sentido de que solamente iban a engordar la burocracia, que no era cierto que fueran a funcionar. Y a mí me parecía extraordinaria la posibilidad de que hubiera una sindicatura con tantas facultades como auditor, ¿verdad? Del ejercicio del erario municipal,
y con la posibilidad, sobre todo, porque así nació, de que fuera votado, o sea, que fuera electo por y que podía ser de otro partido, dije, no, hombre, este es un salto, es un paso para el hombre, pero es un salto para la humanidad, ¿no? Porque estamos buscando, siempre queremos mayor posibilidades reales de democracia. Entonces, por lo pronto, este tema de las regidurías nos deja pensando, yo me quedo como tú, Servando, se me hace, oh, pues sería padre, pero ¿cómo aplicar esto, no? Sí. Y es que las experiencias que tenemos son muy feas. Yo siento que en algunos lados ha habido incluso hasta retrocesos en lo que significan los municipios. Porque mira, sabemos ya que una parte que nunca va a ser mayoría queda para la oposición. Y así se juntan todos, jamás le van a lograr ganar una votación al presidente municipal si logra tener los votos de todos sus regidores y en el cabildo siempre hará mayoría. Pero lo que sí ha sucedido, Servando, en cabildos, es que sí ha habido regidores y del mismo partido que el alcalde que se han opuesto, que han votado en contra. Y a veces con esos votos en contra, el presidente municipal pierde alguna votación o la gana porque logra atraer el voto de alguien de la oposición. Pero ahora que los regidores se pueden reelegir, y eso es interesante porque nunca son electos realmente, o sea, forman parte de una planilla y ahora se pueden reelegir. Siempre y cuando los proponga el propio partido, ¿eh? Eso sí, claro. Igual que los diputados, ¿no? Sí. Y que los presidentes municipales. Bueno, pero ahora es que se pueden reelegir siempre y cuando el presidente municipal que se va a reelegir los proponga. Los proponga. O ponga a los propios de su partido. Y aquí tuvimos ya la experiencia de que el presidente municipal, que es muy mal presidente municipal, y sin embargo ganó por mayoría gracias al arrastre de López Obrador, y luego va a reelegirse y ahora cree que gana por él. Ya no le agradece nada a López Obrador, ya para él queda totalmente convencido de que tiene un carisma tremendo porque vuelve a ganar. Y es un mal alcalde y vuelve a ganar, pero es todavía el efecto Andrés Manuel. Y fíjate, ¿qué fue lo que hizo este tipo? Bueno, pues se deshizo de los mejores regidores, no eran muchos, pero los pocos buenos regidores que tenía por Morena, les metió tijera, los cortó. ¿Por qué? Porque se atrevieron en algunas ocasiones a cuestionarlo o a votar en contra de sus propuestas, ¿no? Y yo me estaba preguntando ahorita mientras ustedes exponían esto, decía, bueno, la bronca es que ni siquiera es el partido. El partido, ahí en sus enjuagues antidemocráticos, dicen quién va a ser el candidato a presidente municipal o si se va a reelegir el que ya está. Y es el que elige a su cuerpo de regidores, a su planilla. Él es el que los palomea. No es el partido, o sea, hemos retrocedido en ese sentido, no hay democracia en absoluto, ¿no? ¿Por qué? Porque antes componían la planilla de regidores buscando por lo menos la unidad interna del partido y que quedaban representantes de diferentes corrientes. Ahora es por mis pistolas, porque al cabo es que como tenemos mayoría, la gente está votando por Morena, voy a ganar. Así es que yo soy el que tiene la voz cantante. Y esta voz cantante nos está llevando a un empobrecimiento de los gobiernos. Yo me quedé pensando, por ejemplo, si no fuese el partido, si no fuesen los ciudadanos los que se postularan, fueran militantes o no candidatos independientes, pero los regidores, por ejemplo, que quieren reelegirse. Aquí tuvimos una buena regidora, la cortó, ahora el que se reeligió. Pero si esa regidora hubiera dicho, ok, pero yo puedo contender y que sean los ciudadanos los que me apoyen. Y a ver si votan por el que está metiendo el alcalde o a ver si votan por mí. No sé, son mafufadas que se me ocurren pensar. Pero si seguimos por aquí, vamos a irnos a un camino muy largo. Lo único que yo concluyo es que le estamos buscando y buscando cómo lograr
que se aplique realmente la democracia, y a lo mejor es el sistema más sencillo y más simple, menos rebuscado, pero que pasa forzosamente por la no imposición, por no dejar que una persona decida, ¿no? Exacto. Sí, sí, digo, pues por eso se habla mucho de que pues nuestra democracia está en permanente construcción y no acabamos de configurarla, ¿no? Pero hay que seguir en ese En intento, esa brega, ¿verdad? dicen los Sí. panistas. Y mira, y Exacto. muchas veces es tan sencillo. Somos adoradores del sistema democrático, entre comillas, de Estados Unidos. Y bueno, nosotros los fronterizos conocemos, mi estimado Servando, cómo gobierna finalmente, cómo se manejan los condados en los Estados Unidos, cómo funcionan. Ahí tienen alcaldes administradores, alcaldes gerentes. Aquí en Tijuana se dio un caso, y creo que por ahí se manejó una El especie como de administrative administrador manager, ¿no? en Tijuana, y rápido lo quitaron porque, ¿qué es esto, no? Y porque pues, a final de cuentas aquí tenemos siempre la línea vertical, ¿no? El presidente municipal, y el presidente municipal es el cacique del ayuntamiento. El gobernador es el cacique del gobierno del estado. El presidente es el que manda en todo el país. Y esa figura paternal y vertical pues siempre ha estado presente en nuestras formas de relación política. Y cómo administramos finalmente los recursos públicos y cómo nos relacionamos o cómo se relacionan estos gobiernos con su sociedad. Y todos sabemos, mi estimado Servando, que allá los concejales pues forman consejos precisamente con sus comunidades y tienen una comunicación constante diaria con los habitantes de sus distritos, de sus áreas, de sus colonias, de sus fraccionamientos, de sus áreas habitacionales. Y muchas veces la inmensa mayoría del trabajo que ellos realizan es de gestión. Y esa gestión la llevan finalmente a que los ciudadanos de sus comunidades, de sus áreas de influencia, vayan a las sesiones del consejo, donde está el alcalde y están los concejales, y ahí les ponen el lugar y ahí hablan los ciudadanos, presentan iniciativas, le mientan la mamá si necesita mentarle la mamá al alcalde, a las autoridades de su condado, a su concejal, y ahí se escuchan y se toman decisiones en consejo. Y luego de esto, a veces el concejal ni siquiera se pone a presentar propuestas para reglamentar o para hacer algún tipo de función pública. Lo que impulsan entonces son las famosas enmiendas estas en donde llegan las elecciones, en los procesos electorales, y ahí se la tiene que propuesta votar. 155, la propuesta y es una especie de referéndum en donde el ciudadano va y le pone sí o no. ¿Quieres que cambiemos el alumbrado en la colonia tal? Sí. ¿Quieres que metamos al bote que buscamos? No. Sí. Y terminan con esto, con la revocación de mandato a nivel municipal, a nivel concejal, a nivel de condados. Eso a mí se hace más importante. ¿No me funciona? ¿Sí? Ah, pues entonces yo, ciudadano, incluso a través de mi propio concejal, voy y te denuncio y presento contra ti una revocación de mandato. Y así, pues las democracias ya como que ya son un poquito más activas, más como que necesitamos más bien, ¿no? Algo así. Sí, hay que ahondar en eso donde verdaderamente la participación ciudadana sea efectiva y que no solo quede nada más en el papel. Quisiera nada más rápido antes de terminar con lo de las sindicaturas. Mira, que estamos llenos de esos, como que de buenas intenciones. Por eso es mi duda con lo de los regidores municipales, de que ojalá y no terminemos como en un esperpento, que después sea que tengamos que regresar. El de la sindicatura, digamos, fue un buen ejercicio, ya desde mi punto de vista creo que no funcionó o se tiene que replantear en estos momentos, pero desde el inicio había un diseño equivocado desde mi punto de vista, que es que el síndico no forma parte del cabildo. Tiene nada más derecho a voz, pero no tiene derecho a voto. Entonces,
que hacen los presidentes municipales, pues nada más es el aguantar el vendaval, ¿verdad? Que grite, que se tire, que patalee, al final echa la aplanadora y se acabó, punto. Así es. Sí, y a veces sin necesidad de la aplanadora, porque el síndico nada más opina, nada más habla, no tiene ninguna otra función dentro del cabildo. Entonces, si verdaderamente se quisiera tener ese papel, el síndico debería formar parte del cabildo. Y voy más con otra figura que tenemos aquí en Chihuahua, que son las presidencias seccionales. Las presidencias seccionales no están representadas en el cabildo. Entonces dices, bueno, elijo un presidente seccional de una comunidad serrana, pero no podemos plantearnos nuestras necesidades en el cabildo donde se deciden. A veces ni siquiera tienen derecho a audiencia. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde yo digo que, bueno, está bien, entrémosle a esto, pero creo que necesitamos ya ahorita algo de más gran calado, o sea, una reforma profunda, e incluso ya lo había mencionado aquí, si mal no recuerdo, bueno, en nuestro estado tenemos municipios en donde, bueno, ya prácticamente pues es la familia, ¿no? Tenemos municipios con 800 habitantes, o sea, no puede ser. Yo sé que eso es más complejo porque tiene que ver con cuestiones de historia y estas cosas, pero tendríamos que hacer también una nueva división política de nuestro estado, más acorde a la realidad para hacer funcionar nuestra democracia. Y con eso, bueno, no, esto como tú dices, pues da con para... esto nos dejas pensando un buen rato. Preséntala como académico, mi estimado Servando, y dile a la universidad que te apoye. Está muy interesante tu propuesta. Vamos a hacerla. Órale, sale. Ok. Bueno. Ok, pues muchas gracias, Servando. Nos dejas más preguntas que respuestas. A ver. No, como muy siempre. Bien, muchas gracias. Nos ayuda siempre a pensar en estos temas y a pensar desde la perspectiva, yo no digo ni académica, ni nada, sino de una perspectiva más independiente, libre, desinteresada, más cercana a la del ciudadano, que no está motivado por intereses partidistas o económicos, ¿no? Más a lo que nos hace falta, pensar en nosotros como sociedad, lo que más nos conviene a todos, ¿no? Así es. Muchas gracias, Servando. No, al contrario, gracias a ustedes, un abrazo y lo mejor. Muy bien. Y ya puede constatar que perfectamente nos podemos echar un programa de 2 horas. Ay. Oye. Hicimos que 1 hora, Servando. Préstame el machete, Servando. Llevamos todos aquí toda la mañana, desde las 8 o 9 de la mañana. Ya me van a correr de aquí. No bueno, pero este fue el postre para nosotros. Okay. Muchas bueno, gracias, Servando, un abrazo. Que tengas Gracias, Servando, muchísimas gracias. Que tengas menos frío, que la pases muy bien y un abrazote a Marisela. Así es, un abrazo y larga vida a Paso del Norte. Eso. Muchas gracias, Servando. Sigan bien. Hasta luego. Buen fin de semana, amigos de Cuatro Vientos. Pásenla muy bien.